Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Estamos aquí al frente de esta última webconferencia de nuestro curso Acción Psicosocial y en la Comunidad del día de hoy, la tarde de hoy, la profe Gina Hernández y mi persona, Tatiana Martínez, que hacemos parte de la red de tutores de este curso, un grupo que está conformado principalmente por psicólogas y psicólogos con una relación directa con la psicología comunitaria y sus marcos teóricos y de referencia. Profe Gina, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, profe Tatiana. Para mí también es un gusto saludarlos a cada uno de ustedes, tener esta oportunidad de poder compartir este espacio. Espero que vamos a tener un momento más de interacción, de participación, donde juntos podamos construir esos conocimientos y sobre todo que podamos compartir esas experiencias que hemos tenido hasta el momento toda esta participación en la comunidad. Entonces, esperamos que pues, podamos tener un espacio muy enriquecedor. Y bienvenidos a todos nuevamente. Bueno, nosotras estaríamos encantadas de ver quiénes están detrás de estos recuadros negros con nombre, cuáles son los rostros que nos habitan en esta web, para así entonces vernos, reconocernos, también generar más cercanía, más presencia, más atención y más disposición para esta hora, hora y media, en donde tanto la profe Gina como mi persona, junto con otros docentes que también están conectados en esta web, vamos a estar interactuando con ustedes. Por ahí vi que Sodat se animó a prender su cámara. Gracias, Sodat. Bueno, nosotras estaremos muy atentas de los demás porque realmente para nosotras es muy valioso poder saber, para poder verles. Mildred, Juan Carlos, Ivette, gracias por animarse a encender su cámara. Bueno, sin más preámbulo, nosotras hemos preparado una webconferencia, la verdad, desde un lugar sensible del conocimiento. Ustedes han transcurrido en estos momentos casi la mayor parte del periodo académico y ustedes han experimentado desde sus cuerpos, desde sus mentes, desde sus sentires, lo que es la acción en la comunidad, el pensar, pero también tener presente conceptos que nos han brindado las lecturas, que nos han brindado también desde lo conceptual, pero también lecturas que han mostrado, nos han mostrado cómo experiencias comunitarias han sido desde las artes y desde la cultura, han tenido posibilidad de resignificar su propia historia. Hemos tenido como distintos referentes durante el curso, ¿cierto? Referentes conceptuales y de metodologías propias que se implementan en el trabajo con comunidad, pero también referentes a modo de inspiración para saber y conocer, bueno, cuáles estrategias y acciones que atraviesan la psicología, las artes y las comunidades están en el radar de nuestra Colombia y en el radar sobre todo de nuestros pueblos colombianos. Y así entonces nos hemos ido también involucrando de una manera activa en las actividades in situ con estos grupos de comunidad que ustedes han logrado reunir, que ustedes han logrado gestionar y con el cuales ustedes han logrado dirigir actividades de construcción del mural y también de la Corona del Perdón y cómo eso también ha sido analizado, interpretado, reflexionado por ustedes de manera individual y de manera colaborativa en el marco de sus grupos colaborativos. Con todo ese transitar, llegamos nosotros a estas últimas semanas de nuestro periodo académico y la profe Gina y mi persona nos hemos puesto a la tarea de, bueno, ¿cómo podemos dar como esas últimas puntadas de este gran bordado que ha sido la comprensión de lo comunitario en el curso? Y en esta tarea, el gran tema central es la autogestión transformadora. Pero fíjense que el material bibliográfico de este momento de la tarea 6 nos lleva a la reflexión no solamente
carácter de agenciamiento, de empoderar y de empoderarnos de cara a lo comunitario, sino también cuáles son esas vías, mediaciones, mediadores que desde las artes, la cultura, en relación y diálogo activo con la psicología y la psicología comunitaria, nos permiten, ¿no?, realmente llegar hasta ese punto, hasta ese punto máximo de este proceso de trabajo con comunidades. Esperaríamos nosotros entonces que la acción comunitaria no sea simplemente una acción de relación, ¿sí?, en donde el psicólogo o la psicóloga realiza una serie de actividades, sino que se transforma y toma un carácter de sentido y compromiso social desde el agenciamiento, desde el empoderamiento de esas comunidades para la propia generación de su cambio. Entonces, el curso en esta tarea nos propone algunas bibliografías que nos ponen de cara a la pregunta, al menos es la propuesta de esta web, que nos pensemos un poco, nos tomemos un tiempo para pensar qué relación existe entre la psicología y las artes en la transformación social. Y como lo he venido mencionando, a lo largo de este curso entonces hemos realizado esas lecturas que han hablado de las artes, que han tenido actividades que tienen que ver con las artes, que dialogan con la resignificación de memoria colectiva, que pareciera que las artes es un mediador para la construcción de lo común en las comunidades, que se comprenden los conceptos, que se han conocido experiencias de artistas comunitarios, como por ejemplo la revista de la Comisión de la Verdad, entre otros. Y entonces sería importante para nosotros situarnos en este cierre de esta última web y en este cierre de curso, que todo ese trasegar tendría un fin último. Y es como desde los procesos artísticos se construye lo común en las comunidades y cómo desde la relación arte y psicología podemos generar profundas resignificaciones de la memoria colectiva y también profundas posibilidades de que las comunidades no solamente emancipen su propia historia, sino que también la transformen hacia un bien mayor. Ahora nos vamos a dar cuenta cómo a partir de la comprensión conceptual de la noción de símbolo, por ejemplo, desde la lectura que está en las referencias bibliográficas que ustedes tienen en el contenido de la tarea, hacia epistemologías del concepto de símbolo, este autor, Sola Morales, nos dispone de una manera muy exacta, muy resumida y muy subrayada en una y otra vez, ideas que explican cómo la noción de símbolo, qué es un símbolo, principalmente lo correspondería este autor a que un símbolo es una mediación que está construida desde la subjetividad individual para la comprensión del mundo. Es decir, el símbolo es todo aquello que nos permite construir, interpretar y comprender el mundo, ¿sí? Y esto se hace en un principio, en un primer, digamos, sentido, desde un sentido individual, desde a partir de mi propia historia, de mis propias experiencias, desde mi crianza, desde la cultura donde estoy, donde nací, donde me formé, pero también los lugares que visité, la familia que tuve, mi núcleo, pero también familia extendida, el colegio al que fui. Todo eso comienza desde pequeños y en lo sucesivo de la vida a alimentar, a ser mineral de lo que se llama en psicología construcción de subjetividad. Y esa subjetividad me permite, a partir de unos acuerdos comunes de lo que significa el símbolo en el mundo, pues poder relacionarme desde el yo al nosotros, desde el yo soy al tú eres, desde el yo comprendo al tú comprendes y nosotros comprendemos esta idea de mundo. Entonces, por eso es muy fácil para nosotros, para nosotras, relacionarnos, por ejemplo, con personas de nuestra propia cultura, pero sentimos tal vez con curiosidad o a veces con distancia personas que son
formadas, criadas, educadas en otras culturas. Nos da curiosidad, pero también a veces percibimos que son, oh, qué rara esa costumbre que de pronto tienen en el altiplano cundiboyacense, en relación a si yo soy una persona criada, educada, formada en la costa caribe colombiana. A veces sentimos distancias, a veces sentimos atracción desde la diferencia, pero en últimas el símbolo y los conjuntos de símbolos, los sistemas de símbolo, propone este autor, son esa posibilidad de considerar que hay un medio para construir y comprender el mundo. Y fíjense esta cita que se extrajo puntualmente de la lectura que se hace mención, y es que solo desde una perspectiva dialéctica que tenga en juego e interrelación lo lógico, lo racional, lo tangible, lo materializable, y el mundo simbólico, mitológico, costumbrista, cultural y hasta folclórico, comprender la humanidad de las personas. Es decir, no somos ni lo uno ni lo otro, somos el conjunto del todo. Y reconocer como psicólogos desde los procesos de la acción comunitaria que el mundo se conjuga desde esa variabilidad de lo lógico y lo simbólico, pues claramente eso nos va a facilitar a nosotros el adentrarnos a una comunidad, pero sobre todo el construir conocimiento, el construir acción comunitaria con esa comunidad. Ahora bien, no crean que me olvidé del tema de las artes. Acá, en esta conceptualización, esta es una conceptualización propiamente dada desde comprensiones de la psicología, desde la comprensión de lo que la psicología, digamos, dispone como definición para la noción de símbolo. Sin embargo, en el cruce constante que dentro de esta tarea vamos a tener con las artes, yo quise traer un ejemplo de una artista colombiana que trabaja muy bien la noción de símbolo. Ella, por ejemplo, es Doris Salcedo. Algunas de ustedes la reconocerán porque fue la persona que recientemente en el 2007, 2009, creo que esa exhibición se volvió a realizar más cerca a antes de la pandemia. Hizo en frente del Palacio de Justicia en Bogotá una exposición en memoria de las víctimas del conflicto armado. Doris Salcedo nace en 1958, ella es escultora y artista colombiana, y fíjense cuáles han sido sus temas centrales digamos, de problematizar a través de las artes las nociones de significado, los significados que dan ustedes, que damos nosotros, que doy yo, que damos todos sobre el tiempo, el lenguaje, la acción y la razón. Ella trae esto a partir del contexto colombiano, digamos, que históricamente ha sido desde la violencia desde el marco del conflicto armado en Colombia. Ella trae obras que, digamos, traen preguntas urgentes y profundas sobre, por ejemplo, qué lenguaje puede desarrollarse para decir lo que no se puede nombrar y honrar y hacer justicia a un dolor inimaginable. Ella logra con su obra, y aquí vamos a ver por un momentito eh, un enlace que nos lleva directamente a uno de los museos donde ella ha exhibido su obra. Ahí vieron el cambio de mi pantalla, ¿cierto? Y por ejemplo, como Doris, ¿vieron el cambio de mi pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe, sí lo vimos. Bien. Por ejemplo, acá vemos cómo Doris, en el uso, ¿no?, de la silla vacía, problematiza precisamente las ausencias de familiares que han sido desaparecidos, que han sido secuestrados, que han caído en masacres.
y cómo a partir del objeto que ya no usa ese familiar, que ya no tiene la presencia del cuerpo que lo usa, pone de manifiesta la memoria de dolor y la memoria de lo que ella llama lo innombrable, ¿sí? Lo invisible de la ausencia de quien pues ha sido, ha quedado anulado en el marco del conflicto armado. Ella ha expuesto claramente en varios museos, en varias, su obra está y es una obra que intenta mostrar no solamente al mundo, sino dar un lugar a el sentido del objeto desde la memoria, de cómo también esos objetos contienen el dolor y la violencia que se vivencia en el marco del conflicto armado. Sin embargo, fíjense qué interesante cuando nos vamos más allá de la obra y entendemos lo conceptual y lo psicológico en los sistemas de significados que las obras artísticas contienen. Y entonces ella se pregunta por la ética de representar la violencia y cómo esta violencia representada evita la repetición o la perpetuación de la violencia misma. Y esto lo traigo para que veamos esa posibilidad inter y transdisciplinar que tiene el lenguaje de las artes con las comprensiones psicológicas de cuando la obra se pone en manifiesto, pero también cuando la obra es creada. Y entonces, cómo esto a partir de lo que los artistas hacen, pero también a partir de las comunidades, cómo reciben esa obra, pueden entonces generar unos efectos de resignificación y también de comprensiones otras, desde otros lenguajes y otras narrativas de la historia, la experiencia de vida que se ha pues vivenciado. Estas preguntas que ustedes ven en pantalla y estas reflexiones de las que estamos hablando son parte de un documento que les recomiendo de la académica Gina Beltrán. Ella, esto es parte de un ciclo anual de conferencias organizados por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Toronto. Y Gina estudia y es investigadora y hace parte de un proyecto de investigación que explora la representación estética de la violencia en el arte y en la literatura colombiana. Eso hace parte pues, de su trabajo en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Toronto, Canadá. Entonces, si se dan cuenta, a partir de estos símbolos, como son la silla, el objeto vacío, las camisetas blancas, las impresiones en el piso, en cemento, las grietas, Doris logra a partir de esos símbolos despertar significados y comprensiones y reflexiones sobre estos cuatro tópicos que ella ha puesto como bandera de su trabajo: tiempo, lenguaje, acción y razón. Ahora bien, no solamente tenemos esta posibilidad de, en esta fase, en esta tarea, de ir adentrándonos a esta comprensión del símbolo para comprender las formas de vida y los sistemas de significado de las comunidades, sino también algo que otra de las lecturas nos trae, que es la herencia cultural viva. Y entonces acá nos vamos más hacia una orilla de pueblos afrodescendientes, pueblos originarios, y cómo el acervo, la tradición, regálame un segundo que estoy entiendo, el acervo, la herencia cultural también moviliza y genera no solamente tradiciones y costumbres, sino sentido de identidad, sentido de persona, sentido de pertenencia dentro de una comunidad cultural que tiene un sistema de símbolos que claramente, pues, a partir de la tradición se genera ese carácter heredado de herencia cultural viva. Y acá esta lectura nos propone una pregunta central, que es la pregunta que guía el proceso de investigación de esta lectura, y es de qué manera las culturas ancestrales han influido en la construcción de las identidades modernas en contextos multiculturales.
¿Qué factores socioculturales favorecen o limitan la transmisión de los saberes ancestrales a las nuevas generaciones? A la profesora Gina y a mí nos pareció bastante interesante poder resaltar estas dos preguntas. ¿Saben por qué? Porque muchos de ustedes están insertos en comunidades indígenas, están insertos y han tenido contacto directo dentro de estas actividades de curso con comunidades de personas afrodescendientes en nuestra Colombia. Han estado directamente relacionados con mujeres en comunidades rurales. Nosotras lo hemos visto en las entregas de las fases anteriores, de las tareas anteriores. Y dándonos cuenta de eso, podemos identificar la necesidad que tenemos en nuestro estudiantado de que al momento de tener vínculo y contacto directo con estos grupos o con estas comunidades, se pueda reconocer como ese valor, esa cultura heredada incide directamente sobre, no solamente sobre la actualidad, sino sobre todo este acervo de tradición en la formación de subjetividad, pero también en la formación de identidades actuales, de jóvenes, niñeces que están y hacen parte de esas comunidades, pero que van y vienen de lo rural a lo urbano, que van y vienen de la comunidad indígena o de la comunidad afrodescendiente, pero que en el contexto educativo se convierte en un contexto multicultural, intercultural, y en donde pues el diálogo con los otros y con las otras pues favorece o no que estos factores socioculturales pues permitan o no la transmisión de esos saberes ancestrales. Y sobre todo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en el trabajo con comunidades indígenas damos cuenta de la problemática que se está generando de la falta de apropiación cultural por parte de sus juventudes. ¿Sí? La desvalorización o la no pertenencia a la lengua, etcétera. Se presentan como necesidades de que nosotros como psicólogos comunitarios podamos desarrollar estrategias, acciones comunitarias para precisamente facilitar, favorecer, estimular esa apropiación cultural en este tipo de población. Siguiendo esta lógica de concepto versus, junto a, perdón, algún ejemplo de algún artista que desde las artes precisamente traiga esto de la herencia cultural y la problematice, las reflexiones de su obra. Entonces, el recomendado aquí, la recomendada es la gran Elvira Espejo. Por ella tengo un afecto bastante sentido y particular porque además estoy escribiendo una reseña de artista dentro de mi formación en la Universidad de Buenos Aires sobre prácticas artísticas y política en América Latina. Esta mujer es tremenda mujer. Chequéenla, investiguenla, apropienla, porque trae de manifiesto una eh, revolución, la verdad, ella. Ella es boliviana, es artista, es poeta, es tejedora, es gestora cultural. Actualmente lidera el Nacional de Etnografía y Folclore de Bolivia, en La Paz. Y su historia de vida es muy interesante. Tal vez ustedes hasta la puedan sentir cercana, sobre todo aquellos estudiantes que tienen directa relación con comunidades indígenas o comunidades rurales. Y ella sale a la ciudad, a la capital, a estudiar artes, regresa a su comunidad indígena. Ella habla aymara y quechua. Y la pregunta que le hace a su comunidad al regresar es, ¿para qué estudiar y qué es el arte? ¿Sí? Y a partir de esa pregunta que a ella la confronta y la frustra, ¿sí? Comienza ella a generar todo un movimiento al interior de su comunidad, logra trabajar con 900 tejedoras y logra traducir libros de otros grandes artistas que habían ido a comunidades del sur de Chile, del sur de Ecuador, del sur de Bolivia, del sur de Argentina, a investigar el arte indígena, ¿sí? A investigar las costumbres indígenas, la herencia cultural,
¿sí? De estos pueblos. Y había sido escrito desde una mirada de la ciudad, del gran investigador de la ciudad. Y ella, en pro de resarcir la historia de su pueblo, de su comunidad, comienza a hacer traducciones y comienza a generar una propia forma de gestión cultural de las obras de su comunidad, de las tejedoras de esta región del sur, y logra además ubicarse en un cargo directivo del Museo Nacional de Etnografía, en donde precisamente da lugar a la cosmovisión del arte y el artista indígena, ¿sí? Y cómo a partir de lo que ella propone como crianzas mutuas, la obra y sus herramientas, o sea, su materia prima, se constituye y se reconoce como un viviente. Es decir, la obra tiene vida, porque viene de materia orgánica, porque tiene un sentido de creación de ese artista y porque tiene un lugar en la cosmovisión indígena. Porque no es la obra que se exhibe en el museo, sino que es la obra que significa para la comunidad tejido, palabra y sistema de símbolos, y cómo a partir de eso que para otros es artesanía, para ellos es un modo de vida. Tengo un videito, pero queda como a disposición de la grabación y del material de la clase para ir avanzando y no quitarle mucho espacio a mi compañera que viene ahora en breve. Este video ustedes lo consiguen en YouTube, Elvira Espejo, Nuevo Paradigma en el Museo Nacional de Etnografía y el Folclore. Ustedes allí en el minuto 24, o no sé, profe Gina, si lo pudiéramos ver solo un momentito, unos 5 minutitos. ¿Tenemos tiempo? Sí, Que me yo no parece puse su, el... claro que sí. Bien, Proyectémoslo para que tengamos esa oportunidad de revisar. va. Entonces voy a ver aquí, abrirlo y ustedes me dicen si lo escuchan. Ahí se Tanto, está escuchando. ¿por qué nosotros no podemos hacer nuestra propia voz en nuestras propias lenguas? ¿Por qué tenemos que esperar de un ¿Se antropólogo, de escucha? un arqueólogo, sociólogo, lingüista, historiador? Y en muchos casos pasa eso. Entonces me tocó un trabajo Profe Gina, ¿me arduo para confirma si poder se escucha? replantearnos y en la Sí, muy segunda bien. fase pues hicimos sobre la Bueno, vida social. Esta ha sido una de las más fuertes. Primero el 2021 hicimos con la poética y lo tomamos la hora más fuertes. Primero el 2021 hicimos con la poética y lo tomamos la oralitura. Y la oralitura justamente es trabajar desde las memorias orales justamente para poder entender y poder casar con los documentos, ¿no? Y qué problemas hay. Y ahí uno se da cuenta realmente quién escribe, cómo escribe y desde dónde escribe, ¿no? Entonces ahí hemos encontrado muchos vacíos. Y en la segunda parte hicimos sobre la alimentación. Aquí ha sido bien importante el cambio de paradigma. Por ejemplo, uno de los términos muy comunes que se maneja es la famosa domesticación, ¿no? El hombre domestica los animales y las plantas y por lo tanto es superior a todos. Un término tan machista que sin darse cuenta, pues los intelectuales siguen escribiendo así. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos en nuestra lengua originaria cómo nosotros entendemos eso, y me ha parecido muy lindo porque nos dio este término la crianza mutua. En Aymara es huihuaña, ¿no? Que es crianza mutua. En quechua es huihuay, que es la crianza mutua. Y en guaraní es ñandereco, que quiere decir crianza mutua. Y la crianza mutua, cuando entramos en el contenido de qué quiere decir, es justamente los cuidados máximos, ¿no? Ya sea a los animales, a las plantas, porque gracias a ellos podemos vivir la vida. Nadie es superior a nada, todos nos necesitamos. Eso me ha parecido tan lindo porque no hay una superioridad. Y eso es un cambio de paradigma. Es un catálogo de 500 páginas, justamente. Todos los catálogos que he mencionado son más o menos como más de 10 catálogos, son de 500 páginas, ¿no? Yo estoy dando un resumen justamente de todos estos trabajos. Si ustedes quieren ver, está en nuestra página web www.museos.org.bo y está ahí los catálogos mayores y menores, ¿no? voy a volver aquí y voy a dejar el enlace
del video completo, que es una conferencia que ella está dando en España, en un evento pues, de mucho renombre, en donde ella expone, ¿sí? Su camino y sobre todo esta comprensión desde las artes y de la psicología en razón a lo que son las cosmovisiones indígenas y lo que son precisamente este giro de paradigma en donde lo que los académicos llamamos saberes ancestrales, ella en su propuesta y en su teoría lo trabaja desde conocimientos y desde esa gran posibilidad que tiene la obra creación de comprender las crianzas mutuas, ¿sí? A partir de los sistemas de cuidado y a partir de los sistemas de símbolos que esas comunidades indígenas disponen para la creación de su materia, ¿sí? Porque tampoco es que lo conciban como obra, ¿sí? Como la obra del artista. Lo conciben como su materia, como ese objeto que es parte de su cotidianidad misma. Para ir avanzando, y bueno, espero que se esté comprendiendo bien el mensaje de esta primera parte de la web, entonces quisiera ir bajando estas ideas, ¿sí? Que esta tarea nos disponen de, bueno, hemos estado hablando constantemente con contenidos artísticos, con prácticas artísticas, desde la psicología hemos estado hablando de símbolos, de herencias culturales, como acción comunitaria para la resignificación de memorias, pero es más que eso. Y aquí yo quisiera subrayar estas ideas que están en color naranja, estos verbos que están en color naranja, que nos permiten a nosotros y a ustedes como psicólogos y psicólogas en formación a encontrar esta posibilidad que las ciencias sociales y puntualmente la psicología y esta urgencia que tenemos de entrar a dialogar con otras disciplinas y otras ciencias del saber y del conocer. Entonces, la psicología como campo de conocimiento dialoga con otros campos de conocimiento y las artes es uno de esos. Esos diálogos, en el sentido estricto de las palabras, se llaman inter y transdisciplinariedad. Pero para este curso es importante que ese diálogo constante entre las artes y la psicología pueda estar dispuesta a que nosotros como psicólogos y psicólogas en acciones comunitarias podamos tener una serie de mediaciones, de puentes de contacto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las comunidades, desde la participación activa, desde la horizontalidad, desde el respeto por la cosmovisión de esa comunidad, desde la valoración de los saberes y los conocimientos que las comunidades ya traen, ya tienen y continúan, ¿sí? Consolidando a partir de nuestra presencia, de nuestra guía, de nuestra posibilidad de orientación. Entonces, conjuntamente y no desde una manera vertical, sino por el contrario, de una manera horizontal, podamos, a partir de la mediación artística, poder resignificar memorias, permitir, facilitar herramientas de afrontar realidades sociales, permitir, facilitar la construcción de subjetividades colectivas, la construcción de lo común para que el sentido de comunidad, para que el sentido de identidad comunitaria se pueda fortalecer y esa comunidad se pueda consolidar y se pueda organizar y pueda eventualmente llegar a empoderarse, que es lo que la profe Gina va a trabajar ahora en breve, de su transformación, de su cambio a partir de la autogestión o la gestión comunitaria. Ese agenciamiento sería uno de los sueños deseados de un psicólogo que constantemente está trabajando en procesos de acción comunitaria. Que ese agenciamiento comunitario se dé, que esa valoración, por ejemplo, de ser una comunidad convertirse en un movimiento social o de una comunidad convertirse y ser consciente de que también son sujetos de derecho y sujetos políticos, de acción política y colectiva, se puede dar a través de estas mediaciones con las artes. La emancipación, emancipar, ¿sí? La historia misma y resarcir, pero también reparar
procesos comunitarios que por cuestiones del contexto han sido rotos, han sido violentados y han sido transgredidos, se puede. Entonces, este diálogo, y con esto cierro, nos va a permitir desde la acción comunitaria basada en mediaciones, arte, psicología, lograr estos verbos, lograr que estos verbos se encarnen en las comunidades. Yo quisiera entonces, para cerrar esta parte, hacer brevemente, y aquí voy a dejar de compartir la pantalla completa para poderles ver, y si pueden encender nuevamente sus cámaras, se los súper agradecería, porque vamos rápidamente a hacer una actividad en donde yo voy a proyectar una imagen y ustedes van a escribir en el chat o rápidamente así con micrófono abierto me van a decir qué les llega de esa imagen. Entonces miren la imagen cómo es. Es esta imagen que ustedes van a ver aquí. En el chat o con micrófono abierto y así como una lluvia de ideas bien tornado, una tormenta de lluvia de ideas, vamos a decir en el chat o así rápidamente esta imagen, ¿qué les evoca? ¿Qué les trae a la mente? ¿Qué les trae a su cuerpo en este momento? Esta imagen de este trompetista con rostro de flor. A ver, yo lo voy leyendo y la voy leyendo en el chat. Descomplicado, bien, gracias Mildred. ¿Qué más? ¿Qué más? Miren que esto es una tormenta y las tormentas son de gota rápida. Yo diría que un soñador. Bien, un soñador, acá hay Mildred descomplicado, libre. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, parece que no más. Parece que también el silencio, ¿no? Que también es interpretable, ¿eh? Nunca subestimen la capacidad que un silencio tiene como forma de respuesta. Bueno, yo me voy a permitir decirles que esto es parte de la descomposición artística de un juego que se llama Dicit, que es un juego de deducción muy costoso, muy de clase y que a veces algunas personas no podemos acceder a estos juegos tan costosos. Es un juego que tiene de base la construcción de narrativas a partir de imágenes estimulantes. Y esta es la adaptación realizada por una amiga ilustradora, esto es un collage, Estíbaliz Solís, y dentro de un ejercicio de escritura creativa nos dieron esta imagen para escribir un texto. Voy a poner el texto que yo escribí como parte del cierre de mi parte de la web para que ustedes vean la capacidad, la posibilidad que tiene un símbolo, ¿sí? Una imagen que es trabajada con fines creativos en este caso, pero que también puede ser trabajada con otros fines, ¿sí? Para estimular memoria, para estimular posibilidades de comprensiones de alguna cualidad de nuestro ser o de alguna cualidad que queramos fortalecer en esa comunidad. Me voy a permitir abrir un poco mi intimidad y contarles lo que yo escribí sobre esta imagen, ¿va? Una cosa muy cortita. Esos pantalones le quedaban ajustados para aquel movimiento, a aquel muchacho que aquel muchacho intentaba hacer mientras caminaba. Era árido el señor Flor. Parecía que derretía aquella trompeta en ese desierto color arena húmeda de río seco. Ruidoso murmullo de querubines. Una miraba a la izquierda. Parecía ver el ocaso. Parecía desbordar líneas de horizonte mientras sus brazos aireados sostenían alas hechas de la dureza más exacta que contenían las nubes. Otra revoloteaba, aquella corchea que salía de las trompetas silenciosas que sonaba melodías conspiradas. Espero que les haya gustado esta parte de la web y continuamos con la profe Gina.
Excelente, profe Tatiana, qué lindo, muchísimas gracias por compartirnos eh, este sentir más que experiencia, ¿no? Qué importante y bueno, resaltar de todo lo que mencionas y teniendo en cuenta pues todo lo que hemos venido abarcando, cada temática, cada recurso, cada actividad que ustedes han realizado en comunidad, esa relación tan importante que hay entre la psicología, entre la memoria, entre el arte, ¿sí? Cómo nosotros como seres y como cada uno desde esa experiencia, desde ese sentir, desde ese ser, porque ahorita no lo compartías, lo vivíamos con esta imagen, porque en la medida que tú hablabas, digamos que cada palabra, cómo se articulaba a cada uno de esos detalles de la imagen y aquello que se desbordaba desde ese sentir, ¿no? Entonces, qué importante cómo nosotros transformamos esas experiencias, cómo les damos ese significado. Y bueno, no como tan solo un archivo, un recuerdo, sino cómo se empieza a hacer esa construcción emocional, ¿no? Y cómo esta también tiene algunas connotaciones con el tiempo, con el lugar y demás, y cómo esas huellas, porque cada ser humano le damos una huella diferente y cómo eso empieza a influir y nos da un sentimiento y nos da un pensamiento y nos lleva a hacer, actuar, sí, de muchas maneras. Entonces, excelente esa presentación, mi profe. Y bueno, continuamos en el tema también muy importante que tengamos en cuenta, el empoderamiento psicológico, ¿sí? Como ese modelo sistémico con componentes individuales y comunitarios, pues es tan relevante en medio de este proceso. Quiero que hagamos algo y es que trabajemos sobre un Padlet. Aquí está, ustedes pueden escanearlo o si necesitan que les enviamos por chat el enlace, pues se los compartimos, pero igual pueden hacerlo a través del código QR para que ahí a través de una palabra, una oración, lo que ustedes sientan en este momento, lo que ustedes piensen a partir de ese empoderamiento, ¿sí? ¿Qué es ese empoderamiento psicológico? Yo lo tengo acá abierto, creo que aún no han ingresado. Pueden colocar una imagen, pueden hacerlo a través de una palabra, una acción, bueno, como lo quieran hacer. ¿Me confirman, porfa, si lograron ingresar? ¿Sí? Nos van Sí, sí. confirmando para nosotros saber en el chat. A ver, yo reviso nuevamente acá. Aún no hay respuestas. Pero si lograron, me confirman si sí no hay inconvenientes con el ingreso, si lo pueden hacer. Es muy corto, muy fácil, o sea, con Ivette una dice que ya, palabra. Ivette ¿Sí? dice que pudo ingresar, yo también pude ingresar. Ah, ok, sí, ya lo estamos. No sé si pueda, regálame un segundo, para compartirles la pantalla del Padlet y ya me compartes nuevamente la presentación, ¿vale? Entonces voy a hacer ah, no, no tengo privilegios. Entonces, Ven. mira si de pronto me puedes No, no, dar yo privilegios creo que te para puedo eh, para eso, por hacer una. bueno, eso, ya van apareciendo un poco más de participaciones. Ahí, ya tienes privilegios. Déjame un segundo.
Perdón, qué pena con ustedes, pero estaba un poco afectada de la voz y no pensé que lo fuera a sentir ahorita en este momento. Entonces, regálenme un segundito. Ya les comparto aquí mi pantalla. No sé si me confirman. Ya les voy a compartir. ¿Están viendo ya mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? No. No, aún no. Listo. Entonces vamos a ver aquí. Tenemos aquí empoderamiento. Listo, ahora sí Ahora ya, sí, ¿cierto? ahora Ok, sí. perfecto. Entonces voy a leerles algunas de de las respuestas que ustedes han compartido por aquí. Entonces, hablamos de propiedad, hablamos de la unión de muchas cosas como conocimiento, oportunidades que te capacitan mental y físicamente para creer que eres capaz de lograr lo que te propones. Muy bien. Por acá hay otro aporte que dice sentirte propia. Por acá dice, es poder apropiarse de uno mismo respecto a lo que se encuentra en el contexto, las experiencias. Ok, muchísimas gracias a todos aquellos que han participado. Creo que es muy importante, ¿no? Y realmente eh, lo que ustedes mencionan, ¿no? Ese empoderamiento es ese proceso por medio del cual, pues, las personas, los grupos, las comunidades adquieren esa capacidad para decidir, para actuar sobre esos asuntos, esas cosas que afectan su vida. Entonces, se constituye como esa herramienta clave para impulsar esos cambios tanto culturales como sociales. Además de ser un fenómeno social, pues también tiene la dimensión psicológica que empieza a influir de manera personal en lo que las personas construyen desde la identidad y perciben desde sí mismas. ¿Vale? Entonces, eso es importante con respecto esta terminología que pues, sé que constantemente la estamos usando y sé que es aquello a lo que proyectamos. Listo. Voy a dejar de compartir para que volvamos nuevamente a la presentación. Ok, ¿listo? Ok, ok, continuamos. Entonces, bueno, importante que sepamos que em, esta lectura, ¿sí? Sobre el empoderamiento psicológico, bueno, analiza esa participación social, cómo influye en esas capacidades personales y cómo esas capacidades también comunitarias pues tienen incidencia, ¿sí? Entonces, en este artículo nos damos cuenta que los autores lo que buscan es demostrar cómo todas esas acciones comunitarias y la participación de todos, ¿sí? Fortalecen ese sentido de control, esa autonomía y esa capacidad de transformación social. Continuamos. Entonces, miren que encontramos cuatro áreas de dominio. Están los adultos, jóvenes, ciudadanos y ciudadanos oprimidos. Entonces, los adultos para superar esas dificultades individuales, los jóvenes promover ante circunstancias adversas, mejorar comunidades empobrecidas y ciudadanos oprimidos, resistir y desafiar a las instituciones. Continuamos. Entonces, hay unos componentes del empoderamiento, ¿sí? El estudio se centra en dos componentes principales. Entonces, aquí encontramos, está el componente intrapersonal, ¿sí? Que es esa capacidad para influir en sistemas sociales y políticos. Y encontramos el de comportamiento, eh, esas acciones que influyen en nuestro entorno, ¿sí? Vamos adelante, vamos a ir
especificando cada una de ellas, ¿no? Entonces, en ese componente intrapersonal, identificamos algunas relaciones, como están la autoestima, la autoeficacia, la autonomía, ese sentido de control, la motivación, la capacidad para tomar decisiones. Este componente lo que hace es reflejar lo que la persona percibe desde sus propias capacidades, ¿vale? Continuamos con el componente de comportamiento, que en este pues incluye lo que es la organización social, las acciones comunitarias y la toma de decisiones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con participación social, acciones, ¿sí? Que llevan a esas tomas de decisiones colectivas. Se evidencia que todo lo que se puede hacer dentro de esa comunidad. Miren que ahí están como esas, digamos que esas acciones más relevantes que realizan las personas dentro de ese ejercicio comunitario. Continuamos. Entonces, como les comentaba, este es un estudio y en este estudio participaron 113 personas, habitantes de sectores urbanos de bajos ingresos de Hermosillo, ¿sí? Sonora. Fueron 57 mujeres, 56 hombres de edad media, 38 años. Se aplicaron unos instrumentos, unas encuestas relacionadas con lo que es la participación social, control sociopolítico, empoderamiento positivo, empoderamiento negativo. Los investigadores lo que realizaron fue un análisis estadístico con modelos estructurales para comprobar la relación entre las variables. ¿Listo? Entonces continuamos, ahí vamos a ver cuáles fueron esos resultados de ese proceso, ¿no? ¿Qué se logró? Entonces, finalmente se constató que esa participación comunitaria influye positivamente en ese empoderamiento psicológico. Miren que también se habla de esas acciones colectivas, cómo fortalecen esa percepción, cómo esas competencias personales. Una mayor participación y un liderazgo, pues también promueve esa toma de decisiones y ayuda miren que es supremamente importante este aspecto, ¿no? Que también a la vez está, digamos que se logra ver esa reducción en sentimientos tanto de apatía, impotencia, falta de control. Entonces, después de, digamos que de todo este estudio, pues se llegaron a estos resultados y finalmente, pues podemos concluir en la siguiente diapositiva, ¿sí? Bueno, realmente aquí podemos decir que el empoderamiento no depende únicamente del individuo, sino que también está relacionado, ¿sí? Tiene total control, pues, el contexto social o comunitario donde se encuentren, pues, las personas, ¿sí? Además que la participación social es fundamental para generar esos cambios positivos, ¿sí? Y esas políticas públicas deberían promover más espacios de participación para fortalecer pues ese desarrollo, ese bienestar en estos contextos. Y finalmente, en esos procesos de resiliencia, pues se contribuye significativamente y se logra pues como tal enfrentar todas esas dificultades sociales. Entonces, miren lo importante que es, ¿no? Que venimos en un constructo, pues, como de todas estas, digamos que estos aportes que lleva a, a fluir de una manera mucho más, digamos que pertinente en esos procesos comunitarios, que es lo que hemos estado, o lo que se busca a través de cada una de estas actividades, ¿no? Que realmente la comunidad sienta esto, que realmente hay un proceso donde ellos pueden influir positivamente, donde ellos, digamos que pueden aportar a esas dificultades, a esas problemáticas que muchos han manifestado y que se dejan ver en todos esos procesos o en esas herramientas implementadas en estos procesos de acompañamiento psicosocial en los diferentes contextos en los cuales se encuentra cada uno de ustedes.
Entonces, miren que esto era lo que quería compartirles con respecto a el empoderamiento psicológico. No sé si, profe Tati, tienes algún aporte adicional. No, me parece súper claro lo que nos has comentado. Sí. Perfecto, listo. Entonces, continuamos. Y vamos a abarcar también la lectura sobre la construcción social de la memoria en el espacio. ¿Listo? Entonces, para que podamos hacer pues como ya este proceso de cierre con esta lectura, ¿sí? Importantísimo, ¿no? Para que digamos que nosotros podamos, sé que lo hemos venido dialogando y es algo eh, que se ha venido trabajando en las diferentes en las diferentes webs, sino, y que hoy podemos reforzar, ¿no? Y con toda la experiencia que ya hemos tenido, pues podemos decir que realmente como esta memoria no constituye solamente un pasado en sí mismo, sino que es esa manera de reconstrucción, ¿no? Y de representación, y que es lo que vamos a empezar a ver y que fue lo que inició la profe Tatiana hablando acerca del arte y cómo esos símbolos y demás pues dan un significado especial. Entonces, miren que es importante mencionar que la lectura lo menciona y dice que esto es un proceso dinámico, abierto, sí, diverso, que se caracteriza por la existencia de múltiples perspectivas. De acuerdo a Maurice Halwas, la memoria colectiva surge como una construcción social que se forma y se mantiene dentro de los grupos, ¿no? Entonces, definiéndolos por un tiempo y por un espacio determinado. Ahí es importante también hacer claridad que no es algo fijo ni es algo estático, sino que es un proceso que está influido por otros factores, como son los sociales, como son los culturales, como son los históricos, la política, bueno, además que también entra a ser parte, digamos que esencial en estos procesos. Y la dimensión espacio-temporal se desarrolla pues como tal en nuestra vida cotidiana, tiene distintos espacios y momentos de interacción, ¿no? Esas comunidades, personas que en ellos influyen. Y en la selección y creación implica pues como tal elegir y reinterpretar, digamos que hacer esa reinterpretación de los hechos, construyéndose de manera creativa según esas necesidades o conflictos pues como tales presentes. Continuamos. Listo. Entonces, vamos a mencionar un poco acerca de la memoria intersubjetiva y cómo la crítica de Roger Bastide señala que la memoria no existe de manera independiente en las personas, sino que ésta se construye y se expresa a través de las diferentes relaciones que se dan entre los sujetos, ¿sí? En este proceso de intersubjetividad. Vamos a ver bueno, vamos a mencionar algunos aspectos especiales en esa intersubjetividad, ¿sí? Eh, como lo mencioné hace un momento, se da a partir de esa relación, esas interacciones que se dan entre las personas, esas prácticas sociales, esa acción de recordar, de darle significado y de darle digamos que una intención determinada y una objetivación, ¿sí? Donde, pues, digamos que se materializa en distintos contextos, tanto culturales y, bueno, digamos que se da y se emerge en objetos, símbolos, edificios, libros, lenguajes, obras, expresiones artísticas. De esta forma, pues, se empieza digamos que, a manifestarse todo este proceso. Continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de ese anclaje espacial de la memoria. ¿Sí? Entonces, como digamos que esta parte, el espacio, tiempo, se vuelve pues como una unidad inseparable. ¿Sí? No, digamos que el espacio no es algo neutral, sino como una construcción social en la que quedan plasmadas esas huellas de poder,
la cultura y todos esos procesos históricos. Cada sociedad empieza a desarrollar maneras propias de entenderlos, de utilizar y de organizar y de darle significado pues a todos y cada uno de esos elementos en el tiempo. Entonces, miren que aquí encontramos unas diferentes dimensiones, ¿sí? En las cuales se hace, digamos que evidente, ¿no? La dimensión material, entonces cómo se empieza esos procesos a materializar en el espacio, la dimensión simbólica, ¿sí? Cómo dan un significado, cómo se apropia de ese, digamos que de ese símbolo, y en el proceso abierto, cómo es fruto de esas relaciones sociales y de esos lazos sociales que se empiezan a entretejer. Continuamos. Importantísimo también mencionar cómo hay una dimensión sensorial, ¿sí? Una relación directa entre lo que es el cuerpo y el espacio, ¿no? Es como estas, digamos que estos sentidos vienen a dar también una connotación especial, ¿no? Entonces, la vista, cuando ustedes ven algún lugar, trae a memoria esos recuerdos. Cuando tenemos la oportunidad de olfatear, dice, los olores también expresan esas experiencias, ese tacto, como las sensaciones conectan con el pasado, el oído, ¿no? Y cuando estamos en medio de esas comunidades, como ellos también sienten eso. Eh, Traigo a memoria en este momento nuestros, digamos que los procesos de participación comunitaria en los cuales hemos estado con diferentes líderes de asociación comunal y cómo ellos describen, ¿no? Desde estos sentidos su territorio, ese lugar donde ellos se encuentran y cómo hay una diferente perspectiva entre aquella persona indígena, entre aquel campesino, entre aquel urbano y cómo cada uno de acuerdo digamos que a esa relación empiezan a evocar esos sentimientos y empiezan a hablar acerca de ese territorio, ¿sí? Y en este caso, pues hablamos de lo que es la memoria, ¿no? Cómo el cuerpo precisa esa espacialidad, ¿sí? Esa forma de existir y cómo se edifica, pues, a partir de ello los diferentes lugares. Continuamos. Bueno, y la dimensión simbólica, creo que ya pues inicialmente se habló un poco como esos lugares de memoria también son supremamente importantes en estos procesos. Miren, aquí, pues hace un momento la profe nos compartió algunos ejemplos de esas construcciones, ¿no? Simbólicas que se han realizado. Aquí yo les comparto, miren la imagen que ustedes ven ahí, es el monumento de la paz en nuestras manos, ¿sí? Esta estructura ahí está ubicada en Córdoba y se creó como un homenaje a las víctimas del conflicto armado. Y miren que es un símbolo de reconciliación y de esperanza. Entonces, representa esas manos unidas, ahí como lo podemos ver, evocando esa hermandad, la convivencia y la construcción de esa paz, ¿no? Esa construcción colectiva. Ahí lo pueden detallar, también lo pueden buscar, es bastante digamos que simbólico, ¿sí? Y cómo, miren que con este ejemplo, miren cómo nos damos cuenta de esa articulación que trae ese espacio, ¿no? Ese símbolo en esa articulación, en esa transformación. Empiezan a ser una unidad significativa, ¿sí? Material, porque miren que se representan y los encontramos en diferentes espacios. Ahorita también en la lectura trae algunos ejemplos y creo que ahí podemos ver uno de ellos. Entonces, como esa materialidad, pues esa fijeza, esa estabilidad marca pues como tal en ese espacio la memoria, una seguridad ontológica, ¿sí? En ese lugar pues donde se habita, se da la confianza y la certeza pues como tal al mundo de ese espacio, la afectividad, ¿sí?
cada persona, cada experiencia, pues empieza a acumular una emoción, ¿no? Y creo que cada uno lo vive de una forma diferente, pero todos, digamos que llegamos a ese momento, esa emoción o esa representación como tal. Continuamos. Bueno, tenemos aquí la dimensión política como esa confrontación en el espacio público, ¿sí? Entonces, mire que aquí es importante cómo la frase significa que el espacio público, calles, parques, monumentos, no solo como ese lugar físico, sino como ese resultado de los procesos históricos y culturales en el que pues diferentes personas han llevado pues esos intereses, esas culturas, esas identidades y más. Entonces, por eso ese espacio lo que hace es convertirse en un escenario donde se expresan esos acuerdos, esas tensiones sociales, políticas, culturales y demás. Igual también se reflejan esas desigualdades, esas luchas de poder, las formas en que se dan esos procesos de convivencia y en que la sociedad empieza a construir como tal lo que es la memoria y una identidad colectiva, ¿sí? Entonces, hay unos diferentes aspectos, una disputa, una legitimidad, una hegemonía, que le dan esa connotación a esos lugares. Continuamos. Entonces, miren que tenemos unos mecanismos también de objetivación. Están los museos, las estatuas, los monumentos que pues encontramos en muchos lugares y que tienen diferentes connotaciones, placas, nombres, prácticas conmemorativas. Y bueno, importante ahí también recordar nuevamente el proceso ya visto sobre el Carnaval del Perdón, ¿no? Esa celebración ancestral que realizan los pueblos indígenas del Valle de Siundoy en el departamento de Putumayo, ¿sí? Entonces, miren que pues es muy representativo y además que simboliza ese perdón, esa reconciliación entre personas, entre comunidades, esa unión colectiva, ese fortalecimiento, ese agradecimiento con la naturaleza. Bueno, tiene una amplia connotación este proceso. Continuamos. Miren que acá tenemos otros ejemplos, puntualmente, bueno, los da la lectura, son de México, por ejemplo, el Paseo de la Reforma, ¿sí? Que es una de ahí pues, en la imagen que ustedes pueden ver ahí, es una avenida, ¿sí? Esa es una avenida, una de las avenidas más importantes y emblemáticas que se encuentra en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasa? Pues que alberga muchos monumentos históricos importantes, como el Ángel de la Independencia, que ahí lo podemos ver, ¿sí? Además que es la sede de eventos culturales, de marchas, de desfiles, de celebraciones nacionales, ¿sí? Combina edificios históricos, museos, zonas, bueno, en fin, representa realmente un símbolo de identidad urbana y de modernización, en este caso, pues México, como les comentaba. También hay un memorial a las víctimas de la violencia, también en México, ¿sí? Que fue construido como un espacio de recuerdo. Ahí, eh, digamos que ese memorial está compuesto por placas, ¿sí? Tiene muchas placas de acero, sí, hay muchísimas placas de acero donde se inscriben esos nombres y esos mensajes simbólicos que se han relacionado pues como tal con la memoria, el duelo, bueno, y además pues que digamos que de alguna forma representan esa exigencia, ¿no? De justicia. Y el último ejemplo, que también es en México, es la Estela de Luz, ¿sí? Que es consiste en una torre recubierta de placas de cuarzo. Estas están iluminadas y pues de alguna forma también lo que hacen es como representar esa modernidad, ¿sí?
pero de alguna forma también la memoria histórica y la proyección que tiene este país hacia el futuro, ¿sí? Digamos que en ese proceso de modernidad. Eh, Se encuentra sobre el Paseo de la Reforma y cerca a la entrada del bosque de Chapultepec. Listo, continuamos. Vale. Mire que, bueno, me se volvió a mencionarles, pero pues realmente estos ejemplos muestran cómo desde un lugar, ¿sí? Se puede convertir en un escenario, ¿no? Un escenario de disputa entre tanto Estado o distintos actores sociopolíticos, quienes pues digamos que de alguna forma buscan dar una interpretación digamos que a ese pasado, ¿no? Legítima de ese pasado. Entonces, miren que sí, es bastante importante y creo que es lo que se busca con estas representaciones. Finalmente, a través de esta lectura, lo que podemos darnos cuenta es que hay unos procesos sociales, una dimensión espaciotemporal, ¿sí? Que hay una relación entre lo que tiene que ver con memoria, con espacio, que está atravesada por lo que tiene que ver con los aspectos sensoriales, simbólicos, políticos, ¿sí? Que la memoria se configura como una construcción social, cultural, política, que surge de esas relaciones que se dan entre las personas, que el espacio y el tiempo son elementos esenciales que permiten comprender cómo se organiza y cómo se construye la vida social. Y finalmente, como hablábamos también del espacio público, como este funciona como un espacio, un escenario de disputas políticas, simbólicas, por el control, la legitimidad, pues de diferentes versiones del pasado. Entonces, este era como el recuento de lo que, digamos que son estas lecturas que acompañan esta última etapa de nuestro curso, para que, pues, digamos que tengamos esos argumentos y podamos hacer esa construcción, digamos que esa construcción con esos argumentos, ¿no? Desde la parte disciplinar, porque creo que es muchas veces lo que nos falta, ¿no? De pronto hacemos una comprensión o una percepción personal, pero no incluimos como esa parte disciplinar que es tan importante. Entonces, ahí tenemos un recuento y pues esperamos que haya sido pues como muy claro y significativo para cada uno de ustedes. En el chat agradecen y también Juan Carlos nos comparte que empoderamiento para él es creerse el cuento. Muy bien. Bueno, profe Gina, muchas gracias a todos, a todas. Vamos a dejar en el chat el enlace de la asistencia para que quienes nos acompañaron hasta este momento, eh, como debe ser, ¿cierto? Hasta el final, eh, puedan acá registrar lo que ha sido su experiencia y lo que fue su asistencia. Denme un segundito. Profe Tatiana, creo que el profe Juan Carlos quiere darnos un aporte, entonces le Claro que podemos sí. dar la palabra. ¿Qué? ¿Vale, profe? Bien pueda. Ahí Ok, compartí el muchas enlace gracias. de la asistencia, ¿va? Para que no se nos vayan a ir sin rellenar. Eh, Adelante, profe Juan Carlos. ok, me excusan, es que tenía una señal un poco débil. Estaba por acá en un sector rural bueno, no tan alejado, pero sí de la ciudad de Popayán. Cuando yo hago el comentario de que el empoderamiento es creerse el cuento, recordemos, bueno, y así suele pasar, ¿no? Cuando entramos a las comunidades, pues nosotros, yo les digo a los estudiantes, ¿no? Nosotros debemos manejar dos tipos de lenguaje. Uno que es el técnico, ¿no? Pues, que es el que nosotros utilizamos para hacer nuestros informes, para construir los proyectos, para escribir, ¿no? Y el otro es el acorde al contexto, ¿no? Entonces, digamos, uno entra en relaciones muy horizontales conforme
a la, a la particularidad de la población y teniendo de presente también, con base en lo anterior, esto que nos decía y nos repetía pues Marixa Montero en relación con la población vulnerable, ¿no? Ella citando a Paulo Freire, que desde Paulo Freire, población vulnerable es población carente de conciencia política. Y Marixa Montero, en sus ejercicios prácticos, digámoslo así, siempre insistía en que, o mejor, que ella notaba algo muy, muy particular en la población vulnerable, ¿no? Y es que son de malas, soy pobrecito, así nací y así me quedo. Sí, entonces cuando yo hago el comentario es creerse el cuento, es que precisamente la gente, pues con los comentarios y los aportes que ustedes entregaron, que la gente se crea el cuento en los términos como ellos lo dimensionan, ¿sí? Otro elemento que me parece muy importante que ustedes trataron sobre el signo y el símbolo, qué lástima que no, bueno, no sé, toca que ser más insistentes con los muchachos para que se vinculen a estos encuentros, me pareció muy, muy valioso, aprendí mucho de ustedes, con relación y la importancia que tiene el signo, el símbolo y en términos generales el arte, ¿no? Nosotros, ustedes hacen una muy buena, digamos, elaboración de la psicología como tal. Recordemos pues que la psicología, esa que nosotros estudiamos en sus constructos epistemológicos, pues arranca, digamos así, desde los griegos, ¿no? Pues cuando tocamos a Sócrates, Platón, y se da un recorrido, ¿no? Un recorrido del estudio, pues, del por qué nosotros somos así, ¿no? En donde prime el interés particular. Con los griegos, ellos, o mejor, Freud no lo enseña, no lo muestra, desde el componente cultural, ¿no es cierto? Cuando él llega a los griegos y él comienza a identificar, digamos, esos comportamientos que nos hacen muy egoístas a partir de la tragedia griega, o sea, la tragedia humana. Y Freud desde dónde la resalta, pues desde el arte, ¿no? Desde la poesía, la lírica, la música, el teatro, ¿sí? Ahí él nos está mostrando desde Occidente, ¿no es cierto? Digamos, el papel del signo, del símbolo y del arte, ¿no? En la construcción de nuestras realidades y nosotros cómo las asumimos. Pero por otro lado, también ustedes hacen una relación muy interesante con nuestros contextos, es decir, citando pues la interacción que nosotros tenemos como pueblos mestizos con los pueblos indígenas. Y nosotros vamos a ver que de las sociedades precolombinas, eminentemente de la acción comunicativa, nosotros somos de mucha tradición oral, los pueblos mesoamericanos. Y de esa tradición oral, el signo y el símbolo juega un papel tan, y vuelvo y les digo que la intervención, bueno, gran parte, ¿no? Porque pues son bastantes, para que ellos tengan en cuenta esa dimensión, ¿no es cierto? Cómo influye y cómo impacta el signo y el símbolo, en especial en nosotros como descendientes de los mesoamericanos, ¿sí? De las grandes civilizaciones mesoamericanas. Me pareció muy interesante, muy chévere la participación, la felicito. Eso era. Gracias, profe Juan Carlos. Profe Gina, no sé si pasamos en estos últimos minutitos rápidamente a lo que corresponde a la tarea. Es una tarea bastante sencilla de comprender, pero de todas formas y para fines de la web, vamos a dejar acá la explicación grabada. Ok, vale, perfecto, listo. Entonces, sería importante entonces que podamos hacer como un recuento de lo que se va a realizar en este momento. Entonces, primero,
tener en cuenta que lo que se va a realizar es una grabación tipo podcast en MP3, ¿sí? Entonces, es un diálogo sobre esa acción psicosocial comunitaria. Eh, la idea es que y tengan en cuenta que hay un límite de tiempo, porque sé que tenemos muchas veces mucho que decir, pero pues lo vamos a hacer con respecto a la respuesta que cada uno de ustedes le va a dar a esas preguntas, ¿sí? La idea es que hay en total como 7 preguntas, ¿sí? 6 preguntas más o menos. Y ustedes pueden elegir pues digamos, cada uno va a elegir una para que no se repitan como tal. Entonces, recuerden pues tener en cuenta la participación a través del foro, ¿no? Donde ustedes puedan ir compartiendo, bueno, cuál es la pregunta que eligen en su caso personal, darle respuesta y que tengan ese espacio de tiempo de acompañamiento de parte de su tutor para que puedan sí enriquecer, fortalecer, si hay que hacerle algún ajuste, además. Entonces, ahí reiterarles la importancia de la participación a tiempo en el foro de discusión. ¿Qué pasa? Muchas veces dejamos para el final, cuando ya realmente no hay tiempo para esa realimentación o lo hacemos el último día y qué pasa, pues de pronto digamos que no queda la respuesta completa, cuando comparten el enlace de la grabación no nos permite a nosotros ingreso, entonces sí, la recomendación especial es que ustedes tengan en cuenta que pues desde ya está habilitado ese foro de discusión, espacio donde ustedes pueden realizar ese proceso de debate, de discusión, donde ustedes pueden fortalecer ese proceso de aprendizaje. Entonces, importantísimo mencionarlo y que lo tengan ahí presente, ¿sí? Para la grabación del video podcast, pues importante, hay unas recomendaciones, ese ambiente donde nos encontramos, que no, pues, tengamos interferencias, porque si no, eso lo que va a hacer es alargar el tiempo, ¿sí? Y pues no va a permitir como, pues, que tengamos digamos que una correcta revisión de ese podcast. ¿Sí? La forma en que lo vamos a realizar, ¿no? Cómo nosotros vamos a hablar, ¿sí? Esa fluidez, esa seguridad, de una forma muy dinámica, tipo podcast, ¿no? Que realmente se note que hay ese hilo conductor entre lo que vamos haciendo. Puede uno de ustedes elegir un rol de moderador para que sea de una forma mucho más dinámica y que al momento de presentarlo, pues sea agradable al público, ¿sí? Además, tener en cuenta que todos deben participar, ¿sí? En el audio debe quedar la participación de todos digamos que los integrantes del grupo y que este debe durar mínimo 10 minutos. Ténganlo en cuenta porque a veces, pues, ustedes se pasan demasiado, ¿no? Es ser muy puntuales, realmente... que ustedes tengan un ensayo previo donde se puedan dar cuenta cuánto tiempo va a usar cada uno y que puedan usar correctamente esos 10 minutos, ¿sí? Que hay unas herramientas que nosotros recomendamos para este podcast, que son Zoom, Teams o Meet, pero ustedes pueden usar pues la de su mayor preferencia, dominio y demás, pero tengan en cuenta, es necesario que ustedes compartan este enlace con tiempo en el foro por aquí para que puedan verificar que realmente haya acceso. En algunas oportunidades uno se encuentra con videos que no son, audios que no son públicos, entonces no podemos hacer una correcta revisión y pues esto retrasa los tiempos y demás. Para que lo puedan tener ustedes también muy en cuenta, ¿sí? Eh, Todas estas grabaciones en estas herramientas que mencioné anteriormente, pues quedan grabadas en MP4, pero ustedes saben que pues podemos hacer la conversión a MP3 y pues siempre tener en cuenta que los accesos sean públicos. Finalmente ya consolidan ese documento donde pues en la portada aparezcan las personas que participan, presenten esas respuestas a las preguntas orientadoras y el enlace podcast
podcast, perdón, junto con las conclusiones, ¿vale? Entonces, miren que ese es como un recuento, pues, como tal de ese ejercicio que vamos a hacer finalmente. No sé si tengamos alguna duda, alguna inquietud que podamos colaborarles en este momento, pues, aclarando con muchísimo gusto. Bueno, parece que no. Algunos ya se han despedido. Yo nuevamente les digo que no se vayan sin antes rellenar su asistencia. Es importante porque a partir de ahí, bueno, también dentro del programa generamos informes, estadísticas, evaluamos este espacio, si es todavía considerado pertinente como estrategia sincrónica. Y bueno, Gina, hay varios mensajitos de agradecimiento en el chat. Nosotras siento que también estamos muy agradecidas por quienes se conectaron, al profe Juan Carlos que nos acompañó y también nos brindó sus aportes de comprensión sobre el tema. Y bueno, si a ustedes bien les parece, profe Gina, profe Juan, Sodat que está aquí con cámara y a quien saludamos especialmente, damos por finalizada esta tercera y última videoconferencia del curso. Claro que sí, profe Tatiana, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de los tutores que nos acompañaron, a ustedes por tomarse este tiempo para acompañarnos. Bueno, esperamos que culminen este tiempo, ¿no? De, de curso, de actividades y demás, con muchos éxitos. Que tengan una Sí, excelente así es. tarde. Bueno, voy a detener la grabación.